Listo. Ahí estamos. Bien, dudas acerca de lo de conexiones en serie, paralelos, ¿cómo les fue con eso? Pues bien, profesor, como no había link, yo se lo envié como comentario, le envié el archivo con los dibujos, básicamente calculando lo de 180 vatios cada panel y para lograr 12 o 24, máximo 48 voltios de salida, ¿no? Sí, señor. Pero dudas acerca de las conexiones o todo clarito. Pues esperamos que revise el trabajador cómo nos fue. Sí, señor. Buenas noches, profe. No. Yo estaba haciendo pues el ejercicio y digamos para poder generar los 48 voltios, pues si no estoy mal, el ejercicio era a partir de 6 paneles, ¿cierto? Sí. Entonces, en un caso, o solamente trabajo con 4 o tendría, o sea, con 4 en serie, me Ajá. tocaría quitar 2 paneles. O ya me tocaría trabajar con 8, con 2 Sí. series de 4 cada uno, para que Sí. me puedan dar los mismos 48 voltios. Sí, exactamente. Ok. Sí, exactamente. Listo. Digamos que de eso se trata, de entrar a mirar pues, algo que se llama costo-beneficio. Y pues dentro de ese costo-beneficio está pues poder nosotros identificar en dónde podemos tener sobrecostos y qué nos es más útil a nosotros. Si de pronto trabajar a 48 voltios pero con un calibre de cable inferior o trabajar nosotros a 24 pero con un calibre de cable un poquito más grueso. Entonces, digamos que ya eso lo analizamos. Primero hacemos el diseño, contemplando todas las posibilidades y pues calculando las corrientes. Ya después decimos, no, es que el calibre de cable es muy grueso para poderlo trabajar con conexión a 24 voltios. Mejor me voy a 48 voltios y no importa si coloco 2 paneles de más o 3 paneles de más, porque pues eso precisamente me va a servir a mí para asumir parte de lo de las pérdidas que se presentan. Sí, profesor, pero en este caso ya le subimos de 5.1 a 6 paneles y subirle a 8 simplemente para llegar a 48 ya es como darle casi el 40 y pico, el 50% más de tolerancia al sistema, ¿no? Por eso el de 48 no se lo tuve en cuenta, fue por eso, porque si de 5.1 subimos a 6, ahora para llegar a 48 subir a 8, ya creo que se sale de como de los parámetros de porcentajes. Pues bueno, todas esas decisiones las tomamos nosotros basados en... Ay, qué pena, cogí su ejercicio, don Orlando, para verificarlo y revisarlo de una vez. No, no hay problema, profe. Precisamente, digamos que uno tiene que entrar a evaluar. En este momento, con los cálculos que hemos hecho, solamente evaluamos pérdidas por eficiencia del panel, ¿no? Ya entramos a evaluar otro tipo de pérdidas, como son pérdidas por orientación y pérdidas por inclinación. Entonces, un ejemplo, si la casa no tiene una orientación óptima, si nosotros nos encontramos en el hemisferio norte, tendríamos que estar orientando los paneles hacia el Ecuador, o sea, hacia el sur, pero resulta que la casa está ubicada hacia, no sé, las aguas de la casa está ubicada hacia el oriente, no está ubicado hacia el sur. Ahí yo comienzo a tener otras pérdidas, ¿no? Y adicional a eso, digamos que la inclinación óptima de los paneles para nuestra latitud sería más o menos 14 grados. Pero resulta que los techos de las casas posiblemente tengan más inclinación de los 14 grados, tengan 20 grados, entonces eso ya también me genera pérdidas. Entonces nosotros vamos sobre el valor de que calculamos, vamos a sobredimensionar nuestro sistema. Digamos que no existe un parámetro estándar, o bueno, por este método no existe un parámetro estándar
para poder nosotros mirar esa cantidad de pérdidas que se asume. Mediante un software sí lo podemos simular, pero digamos que bajo este concepto, nosotros asumiríamos un porcentaje de sobredimensionamiento de desde un 1% hasta un 80%. Entonces, sobre el valor de los paneles que me dieron, si definitivamente no cumple con el requisito de la orientación hacia el sur, sino realmente está hacia el norte, digamos que yo sobredimensionaría mi sistema a un 80%. Si está hacia el oriente o si está hacia el occidente, pues ya lo sobredimensiono un 50%. Si ya cumple hacia el sur, pero no cumple la inclinación, entonces lo sobredimensiono un 20%. Entonces, digamos que en este caso, cuando nos planteamos nosotros la conexión en serie de 4 paneles, siendo 6 el valor de los paneles que me dan, pues yo estaría sobredimensionando, bueno, aparte ya del 5 punto algo que nos dio, que lo subimos a 6, ya ahí nos da algo de sobredimensionamiento, pero podríamos conectar los 8 y tendríamos un sobredimensionamiento de un 30% más o menos. Bueno, digamos que todo eso juega uno con el tema de la orientación y la ubicación para los casos que uno empiece a analizar. Bien, entonces entiendo que por costos a veces no es viable, pero el sistema no le va a pasar nada si lo sobredimensionamos, porque el controlador disipa la energía en forma de temperatura. Igual nosotros estamos contemplando los controladores, sistemas de protección y todo basados en el número de paneles totales. O sea, si me dio 8 paneles con 48 voltios utilizando paneles de 180 a 12 voltios, digamos que nosotros tenemos todo con los factores de seguridad calculados, calibre de cable calculados, y la energía que nos va a generar, pues sí la tenemos un poquito limitada por la eficiencia del sistema, pero pues definitivamente sí hay que sobredimensionar, asumiendo las pérdidas de orientación e inclinación. Y son bastante importantes, pues porque los paneles de una forma óptima, es como lo estamos calculando, es que estén orientados hacia el sur y que tengan ese ángulo de inclinación, pero casi nunca se cumple ese concepto. Entonces nos toca sobredimensionar un poquito. Bien. Entonces, para este caso, paneles de 180 vatios a 12 voltios, conexión en paralelo. Entonces nos dan 6 paneles. Muy bien, está conectado todos los positivos y todos los negativos. Conexión en paralelo. En paralelo el voltaje permanecería igual. Entonces el voltaje total a la salida tendríamos entre estos dos terminales, tendríamos 12 voltios nominales, muy bien. La potencia siempre se suma. Entonces, si tenemos 6 paneles conectados en paralelo, serie o mixto, nos daría 180 vatios o 1.08 kilovatios. Bien, de pronto acá lo que nos quedó faltando por analizar sería el tema de la corriente, pero ¿cómo se descarga esto? No me lo deja descargar. Bien, básicamente nos haría falta la corriente. Pero a ver si me lo deja editar acá. Ah, descargar. Ok. ¿Listo? Entonces la corriente total
¿Cómo calculamos la corriente total? Uno, porque ya hemos visto que algunos parámetros de corriente los encontrábamos en nuestra presentación. Entonces, en nuestra presentación encontrábamos acá. ¿Qué se hizo? Acá. En nuestra presentación encontrábamos que para nuestro panel solar, que era de 180 vatios, que es esta casilla, con la corriente que nosotros íbamos a trabajar, iba a ser una corriente que llamábamos corriente en cortocircuito, que para este caso, la corriente es de ¿cuánto? 5.4 amperios. Bien, eso es lo que me produce cada panel solar, cada módulo fotovoltaico, para esta especificación, para esta marca, para este panel específico. Bien, podrían utilizar esas o podrían utilizar otra de otra marca. No hay problema. Entonces, ahí diríamos nosotros que, bueno, sería la corriente para este panel que es 5.4 amperios más 5.4 amperios. Es lo que me dice la ficha técnica que me está generando cada panel, ¿no? 5.4 amperios. 5.4 amperios. 5.4 amperios. Bien. Entonces, para este caso, si la corriente total sería la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3 más la corriente 4 más la corriente 5 más la corriente 6. ¿Cuánto me daría eso? 32.4 amperios. Entonces, la corriente total para este caso es 32.4 amperios. Bien. Entonces, todo va relacionado, ¿no? Si yo voy a manejar 34.2 amperios, pues tengo que tener un cable que me aguante esos 34.2 amperios. A este cable nosotros le vamos a sumar algo que se va a llamar, el factor de seguridad. ¿Listo? Que los factores de seguridad, según el REPIE, están entre un 25%. ¿Ven? O sea, lo multiplicaríamos por 1.25 para que el cable no trabaje en su límite máximo de trabajo. ¿Bien? Si no encontramos inmediatamente, digamos que el valor preciso en cable, pues trabajamos con el inmediato superior. Entonces, para este caso, nosotros veíamos que en calibres de cables encontrábamos, por norma RETIE, me dicen que a 60 grados debo calcular nuestros cables. A 60 grados me dice que 32.4 me tocaría un calibre número 10. ¿Listo? Ahora cerramos los micrófonos. El inmediato superior sería el AWG número 10 a 60 grados. Perdón, ese me trabaja 30 amperios. Me iría por el AWG número 8, que me aguanta hasta 40 amperios. Bien. Entonces, de esta forma nosotros relacionamos los calibres de cables con lo que vamos a trabajar nosotros acá. ¿Listo? Creo que no estaba contemplando el factor de seguridad, pero posiblemente sí me dé calibre número 8. ¿Cuánto me da con el factor de seguridad? $32.4 por 1.25 igual 40. Tenemos que estamos dentro del rango, lo aproximamos a 40. 40.5. 40.5. Bien. Entonces, para este caso, ya entro a evaluar que para este caso el cable sería un cable número 8. 8. ¿Listo? Ahora, para este caso, entonces hallamos las potencias, hallamos los voltajes. El voltaje en esta parte se sumaría, me quedaría 24 voltios. Estos dos están conectados en serie, están conectados en serie, están conectados en serie.
Y el voltaje, perdón, a su vez esos están conectados en paralelo, entonces acá yo garantizo 24 voltios a la salida. ¿Listo? Conexión mixta a 12 voltios cada panel. Como yo sé que la corriente 1, la corriente de mi módulo fotovoltaico ya dijimos que era 5.4, entonces por este lado voy a calcular 1, el voltaje total de este ramal, de este string, voltaje total de esta cadena, que sería 24 voltios. Por este lado, el voltaje total de esta cadena sería otros 24 voltios. ¿Listo? Y la última cadena, pues me quedaría voltaje total 24 voltios. ¿Listo? Y la salida pues va a quedar a 24 voltios. ¿Qué pasa con las corrientes? Si yo sumo estos dos que están en serie, pues la corriente me queda igual. Se suman los voltajes en serie, pero la corriente quedaría igual. O sea que en estos dos, en este ramal de acá tendría 5.4 amperios. ¿Listo? En este ramal de acá tendría 5.4 amperios. Y en este ramal de acá tendría yo 5.4 amperios. ¿Listo? Pero a su vez estos están conectados en paralelo. Entonces la corriente total del sistema sería 5.4 que tengo en este ramal, más 5.4 que tengo en este ramal, más 5.4 que tengo en este ramal. Eso da 16.2. Profesor, una pregunta. 5.4 independiente del voltaje que se esté manejando. Sí, señor. Digamos que esos 5.4 es la corriente máxima en las mejores condiciones, o sea, más allá de eso no va a generar, bueno, sí lo genera, pero ya vamos a ver más adelante, pero para conceptos nosotros de nuestro cálculo lo vamos a trabajar como la especificación técnica que trae nuestro panel solar, que es la corriente máxima. La corriente máxima que yo tengo en cortocircuito es 5.4, mi panel conectado al sistema. Entonces, con esa corriente máxima es que yo garantizo mis cálculos del sistema para el tema de la corriente. Pero, profesor, la pregunta es, ¿5.4 así lo conecté a 12, a 24 o a 48? Sí. Digamos que como en este caso sumo el voltaje, la corriente permanece igual, ¿no? Entonces acá me quedaría 24 voltios a 5.4. Para este caso tomé este panel a 12 voltios y me quedaba 5.4. Pero si yo los conecto en serie, digamos más paneles en serie, pues me subiría el voltaje, pero la corriente permanecería igual. Por eso la tomo igual. ¿Sí resolví la duda o todavía queda la duda? Pues la verdad me queda la duda, profesor, porque se supone que al subir con la misma potencia, al subir el voltaje, bajaría la intensidad, ¿no? Teóricamente, en la teoría. Voltaje se suma, pero la potencia voltaje se suma, pero la potencia se mantiene igual. El voltaje se suma y la corriente permanece igual. Sí. Pero también me va a subir la potencia. Digamos que en ese concepto yo doblo el voltaje, pero la corriente me permanece igual. O sea que lo único que se mantiene permanente es la corriente. Sí, en circuitos series, en este caso, en este ramal, sí. Pero ya la corriente en el sistema de estos 6 paneles, nosotros vemos, para un caso que tenemos 6 paneles, la corriente me dio 32.4. Ahora, si coloco los paneles en configuración a 24 voltios, la corriente me disminuye la mitad. ¿Sí lo ven? Me disminuyó a la mitad de 32.4, me disminuyó a 16. Y si conectara los paneles a 48, me disminuye a la mitad de estos 16. Profesor, uno podría concluir que si tenemos, digamos, paneles conectados en paralelo, pues el voltaje
permaneció constante, los 12 voltios nominales, y la corriente se sumó y nos dio 32.4. Sí, Si señor. multiplicamos ese voltaje, pues constante de 12 por la corriente, pues nos va a dar una potencia, y esa potencia es constante. Cuando tenemos esos paneles de la segunda esquema que están conectados tanto en serie como en paralelo, sean mixtos, el voltaje se duplicó. Ahora tenemos 24 voltios a la salida y la corriente se disminuyó a la mitad. Si hacemos esa multiplicación, pues nos va a dar la misma potencia de la configuración anterior. ¿De acuerdo? Sí, la potencia es la potencia, y la potencia siempre se va a sumar. O sea, acá yo tengo 1080 vatios en paneles para este caso, pero acá también voy a tener 1080 paneles, 1080 vatios en paneles. O sea, la potencia es la potencia. Lo que yo estoy variando es el voltaje y la corriente. Si subo más el voltaje, la corriente disminuye casi que a la mitad. Esto, o sea, ¿esto con qué fin? Esto con el fin de nosotros trabajar con calibres de cables más delgados. Digamos que el voltaje en un sistema no es un problema, porque pues yo puedo un cable perfectamente me aguanta 600 voltios, o me aguanta 1200 o 2000 voltios, un cable, pero la corriente sí me influye en el tema del calibre. Entonces, si nosotros vemos, para este caso hablábamos de un AWG número 8, veíamos que para este caso, si lo analizamos sin factor de seguridad, ya nos varía un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo yo que tomar en cuenta esos 16.2, incluso sería por debajo, a 60 grados, sería por debajo del número 14. El costo varía, o sea, yo simplemente hice una configuración distinta, pero no me vale lo mismo un cable número 8 a un cable número 14. Bien, entonces digamos que solamente cambiando esta configuración me permite a mí reducir costos en cable, que es un alto costo. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas? Bien, continuamos. Entonces, acá encontramos una configuración con paneles a 180 vatios, pero ya a 24 voltios. Y definitivamente acá nos tiene que dar un valor parecido, ¿no? Si tengo yo... Ay, pucha. Si tengo yo... bueno, el voltaje total ya lo tengo. Sabiendo que cada panel es de 5.4 amperios, ¿cierto? 5.4 amperios. 5.4 amperios. 5.4 amperios. 5.4 amperios. Y 5.4 amperios. Ah, ok, ya le entiendo la pregunta a don Orlando. No, obviamente acá si yo tengo una configuración de paneles de 24 voltios a 180 vatios, y ya la corriente va a ser menor, ¿no? O sea, no es la configuración que yo tenga acá, sino es la corriente. Para este caso, la ficha técnica que yo tengo, en este caso son paneles de 180 vatios, pero a 12 voltios nominales. Bien, entonces no me funcionaría para hacer este cálculo. Me tocaría buscar una ficha técnica para poder trabajar esta corriente. O sea, con esta indicación de panel de 180 vatios a 24 voltios. ¿Listo? Profe, qué pena, una Entonces, preguntita. ¿Los paneles siempre van a ser de 12 voltios? O sea, no importa. no, hasta 120, no, o sea, hay casos, ¿no? Yo una vez me encontré con un panel de 320 vatios a 12 voltios. Entonces, son casos particulares que hay. Pero pues siempre hay que verificar la ficha técnica, ¿no? Por lo general, paneles como hasta 150, 180 se consiguen a 12 voltios, 120. Pero ya paneles de 200, 250, 280, 300, 320, 360, 380, 400, 420, ya se consiguen esa 24 voltios. O sea, de 72 celdas.
no de 36, sino de 72 celdas. Bien. Pero básicamente este era el ejercicio y pues, lo que quería que nos diéramos cuenta es, uno, que esta corriente va a ser Gracias. fundamental para hacer nuestros cálculos ahora. ¿Por qué? Porque con esta corriente, que es la máxima que va a salir de los paneles solares, es que yo voy a encontrar mi controlador de carga. Voy a trabajar mi controlador de carga con esta configuración. ¿Listo? Entonces, simplemente digamos que tomemos el ejercicio de estos módulos, 6 módulos conectados. O sea, él lo trabajó a 12 y lo trabajó a 24, no lo trabajó a 48, pero bien. Trabajemos con estos dos modelos, a 12 y a 24. De estos dos modelos, simplemente por la sección del cable, yo me iría por la de 24 voltios, o sea, por esta. ¿Por qué? Porque pues, me reduce la corriente a la mitad. Nomás voy a manejar 16 amperios, pues ya eso es una ventaja para mí en costos. Primero porque la distancia puede ser alta, desde los módulos fotovoltaicos hasta mi banco de baterías, y pues todo lo tengo que llevar yo en un calibre 8. No es lo mismo llevarlo en un calibre 8 a llevarlo en un calibre 14. Entonces, y los cables, pues, digamos que para energía solar ya son costosos, ¿no? O sea, el metro puede estar alrededor de los 4.000 pesos. Entonces, me iría por este concepto de configuración con voltaje nominal a 24 voltios. ¿Listo? Pero entonces lo que quería era que analizáramos esto. Con esta corriente vamos a elegir nuestro controlador de carga, o sea, más el factor de seguridad, ya lo vamos a ver más adelante. Pero muy bien, don Orlando. Le quedó muy bonito el diagrama. No lo trabajé a 48 porque mirando por internet en el mercado no se consiguen paneles 180 vatios a 48 voltios. Por eso me dije solo 12 y 24, que es lo que es comercial. Sí. Pero digamos que si nosotros miramos, podríamos, pero a ver, no sé, sumarse cómo lo hizo. Nosotros podríamos seguir conectando paneles de aquí para abajo. Ahí, ¿qué dice? Ah, ok. Insertar. Insertar. Listo. Para que haya 48 sí, pues estaríamos en lo mismo, que volveríamos a tener que utilizar 8 paneles. Y ya subir de 5.1 a 8, pues obviamente para pensarle al cliente uno lo piensa, ¿no? Sí, digamos que eso es criterio de diseño, ¿no? Digamos que yo calculo con las 3 posibles configuraciones y yo le digo al cliente, vea, se me van en esta parte 2 paneles más. Pues 2 paneles, digamos que en precio son 460.000 pesos por panel. Ah, bueno, esos son más baratos. Póngale 180, 250.000. 250.000 pesos por panel, se me irían 2 paneles más. Entonces, serían 500.000 pesos más en la instalación. Casi 3 Casi 3 porque estamos subiendo de 5.1 a 8. Exactamente. Entonces, 750.000, pues puede afectarme el precio de venta según el valor de la instalación. Pero yo podría seguir conectando en serie de aquí para abajo y lograría un panel de 48. Pero son criterios, digamos que de diseño, ¿no? O sea, vale la pena hacerlo a 12, 24, 48 para darnos cuenta, digamos que no se me van 2 paneles de más. Entonces ya lo descarto por ese lado. Igual lo vamos a hacer con las baterías que vamos a calcular. Entonces vamos a hacer configuración a 12, a 24 y a 48. Posiblemente a 48 se nos vayan 2 baterías más, que ahí es donde está el costo. ¿Por qué? Porque es que, no sé, un panel solar de 320 me vale a mí 460.000 pesos, pero una batería de 200 amperios me está costando a mí 1.400.000. Entonces ya si, 2 baterías más, ya el sistema se me sube en 2.800.000. Entonces, es un criterio de elección para tener en cuenta el tema de cantidad de elementos según el voltaje que trabajemos. ¿Listo? Profesor, una pregunta que con lo que acaba de decir, o sea, lo indicado en el orden del diseño del sistema, ¿sería entonces mejor primero hacer el cálculo de las baterías que se requieren y luego de los paneles, o es al revés? No, bueno, depende. Vemos que esto
lo hace uno, pues como para repasar conceptos y conectemos en serie, paralelos y mixtos, con batería, con paneles de 12 voltios, pero podría funcionar con paneles de 24 voltios. Pero digamos, en este momento yo calculé y no he elegido todavía, ¿no? Yo voy a calcular mis baterías y según lo que yo resuelva de calcular paneles y calcular baterías, entonces ya digo, tomo una decisión para con esa decisión poder calcular el controlador y con esa decisión poder calcular nuestro inversor. Bien, entonces digamos que hasta este punto solamente es diseño, calculo corrientes de salida de los paneles solares y ya. Hoy digo, bueno, posiblemente podría irme por esta configuración, esperemos a ver qué nos da en baterías. Y ahí sí tomamos una decisión. ¿Listo? Pero muy bien. Listo. Entonces, hemos visto hasta el momento, porfa, saltamos los micrófonos. Gracias. Hemos visto hasta el momento algunos cálculos basados en una tabla de consumos. Esa tabla de consumos me permitía a mí, digamos que aterrizar un poquito más el concepto de lo que era los consumos en la casa y lo que yo voy a conectar. Y esto es primordial, ¿no? Hacíamos claridad que nosotros también teníamos unas cargas en energía directa para nuestro caso. Entonces, estas cargas con energía directa iban directamente conectadas a la batería o al controlador. Entonces, es un caso particular. Casi nadie lo tiene. Ya sabíamos de dónde salía el tema de las horas de sol pico, que era el menor valor. También sabíamos las eficiencias. Entonces, a las baterías le asumíamos un porcentaje de pérdida de energía de un 5%, el inversor lo íbamos a trabajar al 90%, los conductores al 100%, y ya veíamos que todo eso era determinado por las fichas técnicas. Digamos que para este caso el inversor es un Multiplus de la marca Victron, eficiencia para lo que calculamos del 92 al 95, del 92 al 94, del 93 al 94, según la referencia. Decíamos que teníamos que determinar la eficiencia de las baterías, que habían un porcentaje de pérdida por autodescarga y había otro porcentaje de pérdidas por constitución química que tienen las baterías, ¿no? Si se sometía a una descarga intensa, entonces, o no se sometía a una descarga intensa, eso dependía mucho del tema de los cálculos que hagamos hoy del tema de baterías, y eso me iba a permitir a mí tener en cuenta estos factores, más o menos el 5%, que era el que yo tomaba cuando no se generaban descargas intensas. Bien, eficiencias de los conductores, teníamos unos parámetros y las eficiencias máximas que me permiten en el sistema o que puedo permitirme yo en el sistema es del panel al inversor, o sea, todo el recorrido desde el panel solar hasta el inversor, el 3%. ¿Listo? Eso es en energía directa. Si tengo más pérdidas por encima de esto, ya no es tan eficiente mi sistema financieramente hablando. O sea, me está costando mucho producir energía y ya mi sistema no es tan rentable. ¿Listo? Veíamos que hay unas pérdidas asociadas a la longitud del cable, veíamos que hay unos constantes de conductividad según el material, si es cobre o si es aluminio. Veíamos que hay dos, digamos que estándares, el estándar americano, el estándar europeo. El estándar europeo maneja en milímetros cuadrados, el estándar americano lo trabaja en AWG. ¿Listo? Que para la sección del cable había unas fórmulas que ya las vimos más o menos. Acá en este paso vimos que cómo teníamos que calcular la energía requerida, y la energía requerida iba relacionada con esta tablita. Si nosotros vemos, acá tenemos nosotros un consumo diario, que a ese consumo le íbamos a sumar un factor de seguridad de un 20%, que nos daba 2.400 vatios. Ahora, según esta formulita, tenemos consumos de las cargas en directa
consumos de las cargas en alterna, a eso lo dividíamos solamente las cargas en alterna, las dividíamos entre la eficiencia del inversor y todo eso lo dividíamos por la eficiencia de las baterías, por la eficiencia del conductor. Entonces, este 450, ¿de dónde salía? De nuestra tablita. Ay, pucha. De nuestra tablita. Y nuestra tablita nos decía que, para este caso, el consumo diario en energía directa era 450 vatios, ¿bien? De nuestros bombillos en energía directa. Y eso es lo que nosotros reemplazamos acá. Ahora, 1950, ¿de dónde sale? Pues es la sumatoria de las cargas en alterna, que eso salía de sumar estos dos valores. Sumamos los 630 vatios más 1320, me da 1950. ¿Listo? Que es lo que aparece en mi fórmula acá. Bien, la eficiencia del inversor dijimos que al 90%, la eficiencia de las baterías 95% y la eficiencia del conductor dijimos que 100% porque los íbamos a asumir en otro lado. ¿Eso dónde lo definimos? Eso lo definimos acá. Definimos eficiencia de las baterías 95% según ficha técnica del inversor y los conductores. Ya vimos cómo calcular las pérdidas. ¿Listo? Eso sumado, la energía ya no que requiero no producir no solamente es 1400 vatios, sino va a ser 2755 vatios al día, que es lo que yo necesito generar, necesito acumular y lo que voy a consumir. ¿Listo? Decíamos que teníamos que conocer qué módulos fotovoltaicos íbamos a trabajar, entonces descargar las fichas técnicas de los módulos fotovoltaicos y empezar a analizar una serie de parámetros que tenemos en los módulos. Informaciones puntuales como corriente en cortocircuito, voltaje en circuito abierto, corriente máxima y voltaje máximo. La potencia máxima, potencia pico, también la debo conocer. La eficiencia del panel también la debo conocer. ¿Listo? Decía que cómo íbamos nosotros a calcular el tema de los paneles solares. Pues acá tengo algo que yo voy a llamar la energía requerida, que esa energía requerida fue la que acabamos de calcular acá, 2755. Esto lo reemplazo en esta parte, luego coloco la potencia máxima pico de nuestros módulos fotovoltaicos que elegimos que son de 180. Bien. Ahora, el HSP que habíamos calculado para esta zona es de 3.3 horas al día de radiación efectiva y eso lo multiplicábamos por el factor global de eficiencia de nuestro panel que estaba en 0.9. Nos daba 5.12, lo aproximábamos a 6, al inmediato superior. ¿Listo? Cálculos de baterías. Bueno, hasta ahí habíamos quedado la clase pasada, solamente íbamos en 6 paneles solares. Cálculo de baterías. Entonces, para las baterías yo tengo que tener en cuenta dos parámetros fundamentales. Uno, que va a ser la profundidad de descarga máxima estacional de nuestras baterías, que ¿qué es esa profundidad de descarga? Es lo que yo voy a usar de energía de las baterías. ¿Bien? Que eso como yo lo defino. Digamos, si mi batería es de 100 amperios, pues yo voy a tomar nomás 10 amperios. ¿Cuánto fue la descarga que yo le hice a esa batería? El 10%. El 10%. Muy bien. El 10%. Entonces, si yo descargo nomás ese 10% y esa es la energía que yo voy a utilizar, con eso le voy a dar una vida útil a la batería, que ya la vamos a ver. El otro concepto que yo debo tener en cuenta es algo que se llama número de días de autonomía. ¿Qué es esto de autonomía? Es según la cantidad, bueno, más bien, según el tipo de sistema, yo tengo que darle algo que se llama seguridad energética. ¿Esa seguridad energética qué es? Que si el sol falló, o sea, llovió intensamente, la generación de energía no fue eficiente, fue nubado totalmente, yo no me puedo decirle al cliente que se quede sin energía. Entonces, yo le voy a dar unos días de respaldo, que ya vamos a ver cuántos días son para sistemas residenciales y otros para sistemas industriales. Cuando hablamos de estos sistemas fotovoltaicos es importante este concepto de los días de autonomía para brindarle una seguridad energética. Ya si con 3 días de respaldo de energía, pues al cuarto día ya el cliente tiene que mirar
una alternativa adicional, o pues no, posiblemente no haga 3 días de tormenta constante. Va a haber algunos intervalos, entonces tiene tiempo de recuperarse el sistema. Pero todo eso va a incrementar los costos, pero pues ya lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, relacionado con la profundidad de descarga máxima estacional, nosotros en unas tablas que nos proporciona nuestro comerciante, nuestro proveedor, vamos a decir que... Resulta que esta es una tabla, una ficha técnica que me envió un proveedor. Andaba buscando unas baterías y pues el hombre es representante de esta marca acá en Colombia. ¿Listo? Entonces, en las fichas técnicas que ya las hemos visto, pues vienen conceptos como el tipo de conector que vamos a utilizar para asimismo elegir el terminal, bien, la capacidad de energía, también viene temperatura, vienen unas tablas de descarga constante a una temperatura constante, cuántos son los porcentajes en 5 horas, en 20 horas, lo que yo tomo siempre es un parámetro en 20, en C20, para acá estaba relacionado en C20, en 20 horas. En 20 horas esta batería me va a entregar 206 kilos, ¿bien? Entonces está más que bien. Ese es el parámetro que yo tomo acá. ¿Sí lo están viendo? Capacidad de las baterías en 20 horas. Sí, señor. 206 amperios. ¿Listo? Otro parámetro importante pues son las curvas. Acá voy a ver algunos parámetros que puedo configurar dentro de mi controlador de carga, que son voltajes asociados con voltajes de flotación. Ah, bueno, acá también lo encuentro. Ven a ver si lo trae esta ficha. Bueno, eso lo voy a traer casi todas las fichas. Voltaje en stand-by, ciclo de uso, no dice voltaje de flotación. Tiene la marca, pero eso lo voy a traer. Los voltajes de flotación, esto es por celda, para la carga eficiente, la flotación, la absorción, el llenado. Digamos que es esta tablita. Y la tabla que me interesa a mí es esta, que es la que les copié a ustedes. En la presentación. ¿Bien? Entonces, yo hablaba ahorita de que si yo tenía una batería de 100 amperios y tomaba 10 amperios para descargar, y eso es lo que voy a utilizar de energía en mi casa, eso me va a dar una vida útil a mí de la batería. Número de ciclos. Lo que yo tengo configurado es que los ciclos sea 1 por día. O sea, descargo y cargo el mismo día. Bien, entonces, si nosotros miramos acá, si yo utilizara el 10%, incluso no está, el 10% nomás de energía en esa batería o sometería la batería a una descarga de un 10%, a una profundidad de descarga de un 10%, me daría incluso yo creo que más de 4.000 ciclos. 4.000 ciclos, ¿cuánto sería en días? Pues 4.000 dividido 365 días. Me da años de vida útil, utilizando apenas el 10% de esa descarga, ¿no? El 10% de la energía. Pero para el caso que nosotros estamos viendo, para este caso, nosotros dijimos que nuestra profundidad de descarga la íbamos a tomar en un 70%. ¿Sí observamos? Eso es ya las condiciones del diseño. 70%. Vamos a someter esa batería a un 70% de descarga. Entonces, de los 200 amperios que yo tengo disponibles en esa batería, podría yo, si lo someto a un 70%, ¿cuántos ciclos me daría más o menos? Estamos como por acá. ¿Sí vemos? ¿Estamos viendo la gráfica? 600 ciclos. 600 ciclos. 600 ciclos en años, ¿cuántos años serían? 2. Serían más o menos 2 años, año y pucho. Acá estamos en
600, 2 años más o menos. Y yo esperaría que las baterías, para que fuera rentable económicamente, al menos me duraran 5 años. Pero al someterlo a una profundidad de descarga de un 70%, el número de baterías que voy a requerir es menos, ¿no? Porque de cada batería voy a tomar más energía. Entonces es menos número de baterías, pero es más frecuente el cambio de las baterías. Y esto, digamos que es lo que muchas veces cuando instalamos un sistema fotovoltaico, al cliente no le somos honestos. ¿Por qué? Porque yo le digo, no, es que esas baterías mínimo le van a durar 10 años. Eso tienen que durarle 10 años, pero es que yo le estoy metiendo una descarga de un 70%. O sea, eso no me da. Y pues ya a los 2 años ha pasado la garantía, entonces, pues, ¿qué problema hay? Ninguno. Pues se dañaron las baterías y el cliente abandona la instalación solar o le toca cambiar de baterías. O el cliente, uno le diseña el sistema con una descarga de un 10%, de un 20%, un 30%, y el cliente dice, no, definitivamente lo que yo voy a hacer es, eso aguanta 10 televisores más, metámosle. ¿Y qué pasa? Que es que ya la descarga no la está sometiendo a un 30%, sino a un 70%, y a los 2 años, por rondón, cambiar de baterías. Entonces, hay que ser muy honesto con el tema y muy claro con el tema de esto, porque sí se puede presentar que a los 2 años el cliente le diga, no, el sistema que usted me vendió no sirve, pero pues usted tenía conectado y el cliente nunca es sincero, ¿no? El cliente no le va a decir, sí, es que yo le conecté 10 televisores más. Entonces, por eso estos sistemas con baterías a veces tienden a ser más costosos. Uno, por los cálculos que le han puesto de profundidad de descarga. Y dos, porque la gente no cuida las baterías. ¿Listo? Seguimos. Listo. Entonces, ya vimos de dónde sale esto y que tengo que consultar la ficha técnica del fabricante. Cuando voy a comprar unas baterías, lo importante es eso, lo importante es mirar la marca, y no todas las marcas traen esta misma gráfica. Hay marcas que me prolongan más los ciclos, pero son más costosas. Tipos de baterías, si son de AGM, son de GEL, ya es consultar las fichas técnicas y pues programar siempre, digamos que lo mínimo que uno puede programar es un 50%, para que el sistema sea más o menos rentable con 4 años promedio. Bien, si lo pudiera dejar a un 10% sería fabuloso, pero pues ya cuántas baterías necesitaría yo para suministrar la energía, muchísimas más. Profesor, Señor. en el tema donde usted habla que el sistema se sobrecarga porque nuestro cliente tiene estimado usar un número de electrodomésticos y empieza a sumarle más televisores, Sí, señor. esa sobrecarga la asume la batería y empieza a darse el desgaste de manera más rápida, pero el inversor, él tiene un tope de potencia, entonces llega un momento en que a mayor incremento de electrodomésticos, el inversor no va a soportar el sistema. ¿Sí es así? Sí y no. Digamos que el inversor, cuando yo veo, yo que lo vamos a ver, cuando yo calculo el inversor, lo calculo, digamos que con una potencia mayor, por el tema de los arranques de los motores. Entonces, si la potencia de la casa normalita serían 500 vatios, por el factor de arranque de motores, me va a subir como a 2000. Entonces, un inversor con una capacidad de 2000 vatios hora, pues es bastante. O sea, eso se come las baterías en 3 segundos. Entonces, digamos que el inversor no tanto sufre. Lo que yo puedo hacer es instalar algunos dispositivos de protección para limitar esa corriente y pues darme cuenta si el cliente está consumiendo más de lo que realmente se diseñó el sistema. O sea, definitivamente me van a llamar. O sea, si yo coloco un fusible, el fusible tiene un amperaje bajito, pues cuando intenten consumir más, pues se va a fundir el fusible. Y pues ahí me doy cuenta, no, están sobrecargando el inversor que tienen conectado. No, es que son como cosas que uno puede manejar. ¿Listo? Ok, profe, también ese comentario que yo le hago lo relaciono con un tema que estuve viendo sobre inversores que tienen la capacidad de conectarse en paralelo y otros no. Y esa conexión en paralelo precisamente es para aumentar esa capacidad cuando el sistema se sobredimensiona. Uh-huh. ¿O es necesario?
Sí. Sí, pero digamos que todo tiene que tener una relación, ¿no? O sea, inversores en paralelo, yo los trabajo, pero tengo que subirle las baterías también. Porque si no le subo baterías, pues las baterías poquitas que tengo se las va a consumir muy rápido y sobredescargo las baterías. O sea, las descargo muy rápido y sufren las baterías. O sea, todo es un balance en el sistema. Ok, profe, yo tengo dos anotaciones por ahí pendientes y es sobre inversores que se pueden conectar a la red y los que no, que son autónomos. Entonces, nosotros hemos hablado sobre los paneles de 72 y 36 celdas, pero para conectarlos a la red son de 60 por norma, ¿cierto? No. Una vez le Bueno, escuché eso en una presentación, no sé si estoy mal. pues yo puedo conectar paneles de 72 voltios a inversores de conexión a la red, pero el problema es que pues el inversor adentro trae un controlador, ¿no? Un MPPT. El SMPPT, digamos que va a funcionarme de una forma correcta dentro de unos márgenes de voltaje. Entonces, esos márgenes de voltaje mínimos y máximos me los dan de forma eficiente los paneles de 60 celdas. Si yo trabajo con paneles de 72, ya el rango me varía y estaría trabajando por fuera de esos márgenes. Entonces, digamos que no es muy recomendado. Ok, pero entonces la anotación que yo quiero hacer es precisamente cuando se le ofrece a un cliente la salvedad de decirle que si el panel no cumple con el parámetro de 60 celdas, va a ser muy poco probable que se pueda conectar a la red con ese sistema, modificarlo. Hablando de un sistema de conexión a la red, ¿sí? Para Sí, ofrecerlo. sí, que pueda tener en algún momento la opción de conectarse a la red. Digamos, dice, no, ya estoy cansado de comprar baterías, el sistema que usted me ofertó, quiero conectarme ahora a la red y hacerlo. Tocaría entonces comprar paneles nuevamente, pues así sea la diferencia pequeña, e incluso inversor, si el inversor no tiene la capacidad de conectarse a la red, al tenerlo en cuenta en el estudio previo. No, sí, a mí me toca cambiar todo el sistema. Pero hay una situación cuando se dicen conectarse a la red, hay unos protocolos con Codensa que son más demorados que cualquier cosa. Sí, 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 pues ya lo vamos a ver más adelante. Pues acá van a tener ustedes un curso intensivo de NTC 2050, normatividad para conexión a la red, parámetros de elección de inversores y todo el tema. Bien. Profesor, una pregunta sobre esos, digamos, criterios que se utilizan de la descarga de la batería del 50 y el 70%. ¿Eso es para cualquier tipo de batería? Es decir, por ejemplo, se puede utilizar para las baterías de gel o las baterías de plomo ácido o las baterías de litio cadmio. No importa, digamos, el tipo de batería, ¿se aplica ese criterio? Sí. Sí, básicamente digamos que el criterio de profundidad de descarga, la limitante son los ciclos que me den. O sea, siempre nosotros vamos a encontrar en una tabla de una batería solar, vamos a encontrar una tabla como las que le estaba presentando, como esta. Siempre la vamos a encontrar. Entonces yo digo, bueno, ¿cuántos años, digamos, que lo que es litio, pues, más puntualmente, baterías solares están construidas de litio ferrofosfato. Estas baterías de litio ferrofosfato, obviamente esto es más largo. O sea, la vida útil de una batería de esas es más larga. Entonces, el costo es mayor, pero pues me da más. Si me das baterías tipo OPZ, baterías estacionarias tipo OPZ, esas baterías ya no me dan 4.000 ciclos, sino me dan 8.000, 10.000 ciclos. Entonces, pues la batería me va a durar 20, 25 años perfectamente. Pero el costo es elevado, pero pues me va a cambiar esta tabla. Entonces sí me toca hacer digamos que la búsqueda de baterías de gel. Y no todas las marcas, como les comentaba, trabajan esta misma tabla, ¿no? O sea, el mismo porcentaje. Algunas tienen una vida más corta, pero son más baratas. Otras tienen una vida más larga, pero son más caras. Entonces sí tenemos que estar buscando qué tipo, qué marca de baterías traen nuestros proveedores y
pues definir nosotros cuál va a ser nuestra política. Si le ofrecemos a nuestro sistema un 70% de descarga o le ofrecemos un 50% para que sea balanceado y sea recuperada la inversión, o definitivamente necesito que la batería dure muchísimo tiempo, entonces me voy a hacer una profundidad de descarga mucho menor. Bien, pero si esto cambia, de marca a marca cambia. Listo, gracias. Ok. Y resuelto el tema de conexión a la red, sí, definitivamente el sistema es totalmente distinto. Los inversores autónomos no cumplen con la normatividad, con la IEC, no cumplen con los requerimientos que pide la CREC ni la UDME. Entonces, básicamente porque, uno, solamente así por encima, los sistemas de conexión pues, tienen que tener un sistema anti-isla, ¿no? El sistema anti-isla es que se va la energía y tiene que desconectarse automáticamente, apagarse automáticamente. Estos inversores autónomos no lo hacen. Entonces, tienen la propiedad, algunos, Studer o Victron trae la propiedad de SMA, trae la propiedad de inyectar a la red excedentes, pero no trae ese anti-isla. Y la funcionalidad es distinta. Entonces, no funciona. Sí, está perfecto, muy amable. ¿Listo? Entonces, ¿qué números de días de autonomía que nos dicen? Nos dicen que para un sistema residencial tenemos que tener días de autonomía mínimo 3, de 3 a 5 días. Para un sistema industrial, ya el sistema cambia de 7 a 9 días. ¿Qué quiere decir esto? Por favor, cerramos el micrófono. Gracias. ¿Qué quiere decir esto? Que si para mi sistema inicial, mis cálculos para un día fueron 2 baterías, para 3 días, ¿cuántas baterías van a ser? ¿Cuántas baterías? Para un día 2 baterías y para 3, ¿cuántas? Entonces serían 6, entiendo así. 6 baterías. Y cada batería de las que vimos de 200 amperios cuesta 1.400.000. Entonces pasamos de tener una inversión de 2.800.000 a tener una inversión de ¿cuánto? De muchísimo dinero, ¿no? Y si yo lo meto 5 días, pues ya va a sumar más baterías, ¿no? Entonces, esto es un concepto que nos toca manejar muy bien. Hay que brindar como mínimo 3 días de autonomía para nuestros sistemas, pero eso va a incrementar el costo muy alto. Entonces, ahí depende el tema de viabilidad de nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, cálculo de baterías como para despedirnos. Vamos primero a calcular la energía que necesitamos almacenar en vatios. ¿Listo? Y después esos vatios los vamos a pasar a amperios. Porque las baterías vienen con una referencia en amperios. Tengo que buscar esa referencia en amperios. ¿Bien? Entonces, digo que ¿esto qué es? La energía requerida que tenía los 2.755 vatios, ¿cierto? Lo voy a multiplicar, la energía requerida, lo multiplico por N, que N va a ser los días de autonomía. Todo eso lo divido por la profundidad de descarga que elegí yo, según la ficha técnica, y esto es como un factor de seguridad, pero ese factor de seguridad lo anulamos acá. ¿Por qué? Porque ya tuvimos en cuenta las pérdidas que yo voy a asumir cuando iniciamos los cálculos, ¿listo? Entonces no va a tomar esas pérdidas de energía porque ya las calculé anteriormente. Entonces va a tomar como la eficiencia de mi sistema de acumulación de un 1%, del 100%, ¿listo? Entonces reemplazando 2.755, que fue la energía requerida, que ¿de dónde salió eso? Eso salió de acá, de cálculos de la energía requerida, este valor salió de acá. Este 70% o este 0.7, ¿de dónde salió? Salió de
Acá, profundidad de descarga máxima, elegí que era el 70%, o sea, 0.7. ¿Listo? ¿Que de dónde salió este 1? Pues es el factor de seguridad eficiencia que voy a manejar. ¿Y dónde salió este 6? Pues de los días de autonomía que yo elegí, que acá también lo tengo. Número de días de autonomía, 6 días. ¿Listo? Entonces, si resolvemos esa formulita, nos va a dar que yo necesito acumular en baterías para esos 6 días, necesito acumular una energía de 23.614.3 vatios. O sea, más o menos 23.6 kilovatios. ¿Cómo hago eso para saber en amperios cuánto es? Pues por una ley que se llama la ley de Ohm. Y la ley de Ohm, ¿qué me dice? La ley de Ohm me dice que si yo quiero calcular los amperios, pues simplemente lo que tengo que hacer, amperios es igual a vatios sobre voltaje, ¿no? ¿Cierto? Potencia sobre voltaje. Amperios o corriente va a ser igual, según la ley de, la ley de Watt, va a ser amperios, va a ser igual a potencia sobre voltaje. La potencia la acabé de calcular, que es la energía que yo necesito almacenar en las baterías, y acá tengo una voltaje de referencia que puede ser 24 voltios para mi sistema. O sea, elegí un voltaje de 24 voltios. O podría calcularlo con 12 voltios. No hay problema. ¿Bien? ¿Eso cuánto me da? Me da 988.9 amperios a 24 voltios. ¿Listo? Entonces, la tareita, ¿cuál va a ser? Ustedes me van a representar estos 983 amperios o el superior más cercano en una configuración de 24 voltios y en una configuración de 12 voltios. ¿Listo? Acá me cambia la fórmula. Si lo reemplazo por 12, pues me da más amperaje, ¿no? Bajo el voltaje, sube la corriente. ¿Listo? Lo mismo que hicimos con el tema de los paneles solares. Entonces voy a conectar. ¿Cuántas baterías necesitaría yo y cómo las conecto para tener 12 voltios a no sé cuántos amperios? O cuántas baterías necesito y cómo las conecto para llegar a 983, bueno, sería como 1000 amperios a 24 voltios. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Repite, profesor, por favor. El resultado que me dio, no sé qué es a 24 voltios, ¿no? Porque acá elegí 24 voltios. Entonces tengo que esos 988 amperios, ¿cuántas 900. baterías tendrían si los conecto a un sistema de baterías de 24 voltios? ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿y las baterías, digamos, la unidad, qué amperaje, digamos, máximo tiene? Baterías que conozca yo de GEL y AGM hasta 250 amperios. ¿Listo? Listo, gracias. Profe, usted nos podría, o me podría hacer el favor, a mí me interesa como saber de dónde deducen esas fórmulas. Bueno, la última que, a excepción de la última que es la ley de Watt, pues no tiene problema, pero las otras, ¿cómo las deducen o por qué salen de esa manera? Si nos puede enviar bibliografía al respecto, pues le agradecería. Bueno, voy a buscar una página. O sea, todas esas fórmulas, digamos que son propuestas por un observatorio que hay de energías renovables en Estados Unidos, ¿no? Entonces ellos, digamos que buscan la forma más eficiente de calcular y hacen las estadísticas y todo según las fórmulas que plantean. Entonces la mayoría de estas fórmulas salen como publicaciones como producto de ellos. Bien. Sí. Es como el único observatorio que hay de energía renovables Sí, en el mundo. y sobre todo para mirar pues si las unidades son consistentes en las fórmulas y eso.
Y pues me imagino que debe haber alguna Sí, deducción señor. matemática o algo así que pues a mí particularmente me interesa porque pues uno así como que comprende más las cosas. Claro, sí, señor. Sí, déjame buscar el link y se Bueno, lo muchas comparto. gracias, profe. Profesor, Listo. entiendo que los Sí, ejercicios que nos señor. está pidiendo es como a manera de que uno se haga un dimensionamiento y repase como ciertos conceptos, pero me gustaría mucho que pudiéramos hacer uno o dos ejercicios con todo lo que hemos visto a manera de afianzar el conocimiento sobre casos como más reales, o sea, no inventados o calculados por mí, que de pronto puede tener fallas, sino algo más estructurado y donde sigamos ese paso a paso que nos ha enseñado. Claro que sí. Y lo que pasa es que primero tenemos que ver todas las fórmulas, ¿sí? ¿De dónde salen? Nos queda ver dimensionado de el controlador, dimensionado de el inversor, dimensionado de circuitos de protección, cableado, y después de eso sí arrancamos con una serie de casos de estudio de sistemas, que la idea es que se plantee un consumo y de ahí se deduzca todo, hasta el punto de una cotización. Entonces, si dicen que pues, le salió un inversor de tales y tales características que hay en el mercado y cotice cuánto vale, por cuánto sale ese sistema y cuánto cobro por la mano de obra y todo. Pero entonces sí nos toca el tema de ver las fórmulas primero y de dónde salen y aclarar algunos conceptos para poder, digamos que llegar a ese punto del correcto dimensionado. Sí, profesor, lo que pasa es que yo veo que son como demasiadas cosas o demasiada información, que de pronto si en mi caso, como me pasa que si no afianzo el conocimiento, después se me puede complicar. Pero si, pues, si no es así o de pronto es algo más sencillo de lo que me imagino, pues no habría lío. Pero por cada tema de pronto como un ejercicio práctico o ejemplo sería clave, pues es lo que opino. Pues bueno, la idea sería calcular todo el sistema, ¿no? Y realmente cuando uno le coge el tiro a esto, ustedes van a hacer una tablita de Excel con todas las fórmulas y simplemente reemplazan valores y ya. Entonces, digamos que no es tan complicado, ¿no? Y cuando se ponen a hacer estos cálculos, a partir del segundo ejercicio ya se demora 20 minutos calculando todo el sistema, o sea, no es complejo. Igual en el sistema que nosotros calculamos completo, pues van todas las fórmulas, digamos que ahí se repasa absolutamente todo lo que se ha visto. Ok, profe, muy amable. Listo, sí, señor. Profe, una pregunta. Sí, señor. Para saber el amperaje de las baterías usamos la ley de Watt, ¿sí? Que es la que Ahí va. acabamos de aplicar. Sí, pero entonces, Sí, ¿por señor. qué para saber la intensidad que nos produce un panel no la utilizamos? Porque si aplicamos la ley de Watt para saber la intensidad la intensidad que produce un panel, nos va a dar como 3 veces más. Si la calculamos con la ley de Watt, nos da 3 veces más la corriente, ¿sí? Claro, o sea, sería, por ejemplo, el caso que estábamos haciendo, 180 vatios dividido entre 12 voltios, eso se daría 15 amperios. Y la teoría o lo que dice la ficha Ah, técnica es de 5 punto algo. Bien. Uno, porque los paneles solares... ¿Dónde está? Bien, los paneles solares trabajan con unos voltajes distintos, ¿no? O sea, lo que yo tomo como 12 voltios realmente no son 12 voltios. Bien, digamos una ficha técnica de solar, el voltaje máximo que voy a obtener es distinto al voltaje que yo estoy tomando como voltaje de referencia, o sea, voltaje de 12 voltios. Digamos que si yo quisiera hacer los cálculos más cercanos, lo tendría yo que trabajar con este voltaje para que me diera más o menos esta corriente. Ah, bueno, con este voltaje, con esta potencia, para que me diera más cercano, no me diera los 15 amperios que trabajamos. Adicional a eso, porque hay unos coeficientes que traen los módulos del comportamiento de las celdas que me varían.
digamos que según esta prueba, hay una prueba que le hacen, esta es una prueba que hacen a 1000 vatios, ¿dónde está? Bueno, no lo veo. 1000 vatios metro cuadrado, que es una prueba estándar de prueba. Es un estándar de prueba. Hay otra prueba que le hacen en la NOC, que es a 800 vatios, que es más real, pero el panel realmente va a estar generando por debajo de eso. Entonces son pruebas de laboratorio y son corrientes de laboratorio. Entonces uno calcula esos valores, digamos que para producción no lo calcula con estos valores, sino ya lo calcula con unos valores. O sea, difícilmente un panel solar de 180 vatios me va a generar 180 vatios. Voy a tener muchísimo menos energía. Bien. Entonces, es básicamente por eso que me varían un poco las fórmulas y la generación, porque todos son conceptos de temperatura, de cantidad de radiación. Son pruebas estándar que le dicen, vea, yo le metí 1000 vatios metro cuadrado a 25 grados con una masa de aire de 1.5 y me dio una corriente de cortocircuito de tanto. Corriente máxima de tanto, voltaje máximo de tanto, potencia pico, tanto. Pruebas se hacen. Pero con esas pruebas me determinan que máximo la corriente que me va a generar es esta. Por encima de esa no me va a generar más. Bueno, en teoría. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Listo, pues si no es más, nos vemos el día miércoles. Entonces, espero que de aquí a allá ya me haya llegado una ayuda gráfica que estoy esperando. A ver si podemos trabajar mejor los ejercicios. Entonces, pues esperemos, si no es el miércoles, eso. ¿Listo? Entonces, la tareita está, poder configurar las baterías que nos dio esa configuración. Ya les envió la presentación a los grupos de WhatsApp para que la tengan ustedes y miren esa información. Y van a ir 2 presentaciones sobre cálculos de controlador y cálculos de el inversor. ¿Listo? Profesor, una solicitud de la vez pasada, usted envió un PDF, un libro,